Seguimos en esta jornada con Denise Goldfarb, docente de la Universidad Católica de Chile e instructora en LinkedIn Learning, con más de 50.000 alumnos en Latinoamérica y en España. Ex vicepresidenta de personas en Walmart y Microsoft, mentora de WOMApp y Startup Chile en emprendimiento y carrera. Ha sido reconocida como la mejor ejecutiva del año 2022 y HR Influencer en los años 2018 y 2019. Dejo con ustedes a Denise Goldfarb. Muchas gracias, María Esther. Yo acá feliz de estar hoy día con ustedes en el primer Congreso de Bienestar de la Red de Recursos Humanos. Bueno, y hoy día vamos a hablar de los desafíos post-pandemia y las nuevas reglas en el trabajo, porque han habido muchos cambios y de eso vamos a hablar. Vamos a partir con una perspectiva histórica y vamos a remontarnos a inicios del año 1800. El año 1800, con la primera revolución industrial y cuando empiezan a aparecer las fábricas, la verdad es que el trabajo estaba bastante desregulado. Era común que las personas trabajaran 14 horas, trabajaban no solamente los adultos, había mucho trabajo infantil e incluso se trabajaba también 6 días a la semana o hasta 7 días a la semana. Entonces, cuando empezamos a ver cómo se puede tener bienestar en el trabajo, había una vara bastante bajita y se dijo, sabes que acá tenemos que regular el tema de las horas de trabajo, cuántas horas tenemos que trabajar. Y así es como aparece un concepto bien interesante y que trata de 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir y 8 horas para descansar. Y esto, ¿qué nos lleva? Nos lleva a tener una estructura, nos da bastante orden de cómo se trabaja, de cuántas horas se invierte en el trabajo y cuánto se está también en la casa y cuánto debiéramos incluso dormir. Así que esto es entre 1800 y 1850 la primera regulación que se tiene cuando las empresas empiezan a hablar justamente de bienestar para nuestros colaboradores. Y la verdad es que cuando empezamos a pensar cómo trabajábamos hasta hace poco, no cambió demasiado. No cambió demasiado de hecho, si empiezas a ver esto de 8 horas para trabajar, 8 por 5 son las 40 horas semanales. Y la verdad es que muchos de nosotros entramos a trabajar en un concepto donde trabajamos de 9 a 6 de la tarde. El trabajo era en un lugar físico. Para trabajar era que tú ibas a trabajar. Y ir a trabajar significaba desplazarte también a ese lugar de trabajo y también que el trabajo se hacía de manera sincrónica. Las reuniones se hacían al mismo momento que otras personas también estaban trabajando contigo y siempre se hacía con todos presentes y todos también conectados en el mismo momento. Y la verdad es que esta manera de trabajar duró muchísimo tiempo, más de 100 años podríamos calcular, y muy recientemente empezó a aumentar la flexibilidad y con eso también aumentó la productividad en el trabajo, donde vimos que el trabajo ya no era sinónimo de un lugar. El trabajo es una actividad, pero no necesariamente es un lugar. Yo puedo trabajar desde la oficina, pero también puedo trabajar desde la casa, puedo trabajar desde un café y puedo trabajar desde distintos lugares. Así que esto de asociar el trabajo a un lugar empieza como a romperse un poquito. También el tema de las actividades asíncronas, donde se reconoce que no es necesario que estemos todos trabajando al mismo momento, porque hay ciertas actividades que yo puedo hacer en el momento que más me acomode a mí, que puede ser dentro del horario laboral o incluso fuera, si a mí me acomoda, y hay otras actividades que sí necesito estar en el mismo momento conectado con otras personas. Esto, bueno, nos lleva a tener mayor flexibilidad e incluso recientemente hemos probado otras soluciones como el trabajo 4x7, el trabajo de lunes a jueves que se está testeando y se está probando también en algunas empresas, en algunas organizaciones, en algunas consultoras. Entonces podríamos decir que a lo largo del trabajo y cuando empezamos a ver cómo se trabaja y cómo las empresas se preocupan del bienestar de sus colaboradores, hemos tenido un modelo primero que duró 150, 170 años, que es este modelo donde se trabajaba cierta cantidad de horas, pero siempre en un lugar de trabajo, en un horario determinado, y muy recientemente se empieza a desasociar el trabajo de un lugar físico y también se empieza a desasociar de que estemos todos conectados al mismo tiempo. ¿Y por qué es importante cuando empezamos a hablar de más flexibilidad y cuando empezamos a hablar de teletrabajo, que tanto se ha hablado del teletrabajo?
Y acá esto creo que es parte del espíritu de este Congreso de Bienestar. Bueno, el teletrabajo tiene muchísimos beneficios. Empezamos a ver, en primer lugar, aumenta la productividad. Cuando empezamos a ver cuánto es el tiempo que yo le destino a la función del trabajo y cuando yo me evito ya solamente los horarios de desplazamientos, obviamente que aumenta la productividad, se dice que entre un 20 y 30% solamente ya por el hecho de trabajar de manera remota y evitar los desplazamientos. También mejora la calidad de vida. Mejora la calidad de vida donde yo también puedo complementar mis actividades de una manera distinta y que se acomode más al momento que yo estoy viviendo. Si yo estoy al cuidado tal vez de alguien enfermo en mi casa, si yo tengo niños también que tengo que cuidar, es algo donde yo puedo administrar mis tiempos de otra manera. Promueve la inclusión social. Creo que esto también es muy destacable. Por ejemplo, personas que tienen discapacidad, personas que tienen dificultades para desplazarse, esto es algo donde se puede integrar y pueden acceder a oportunidades laborales sin necesidad de desplazarse. No solamente personas con discapacidad, personas mayores tal vez que no pueden usar el transporte público, es una manera de cómo expandir el trabajo y dar oportunidades a más personas. Y también incluso hay mejoras al medio ambiente, aporta al mejoramiento de la movilidad, se contamina menos, se ocupan menos automóviles, menos transporte público y se reduce la contaminación al evitar el desplazamiento y al evitar el transporte. Y otro beneficio bastante interesante es que se impulsa con el teletrabajo el uso y la apropiación de las nuevas tecnologías. Así que dentro de las alternativas de flexibilidad, y esto es lo más novedoso que hemos tenido en el último tiempo y que lo hemos vivido bastante intensivamente, vemos que hay muchísimos beneficios. Y ahora yo me hago la pregunta, ¿por qué se demoró tanto tiempo en el teletrabajo en llegar y ser algo que se masificara? Si tiene tantos beneficios. Y son beneficios, si uno empieza a ver, son beneficios para la empresa directamente. De hecho, incluso acá no aparece el tema de ahorro de costos, que también creo que es otro beneficio bien importante. ¿Por qué? Porque cuando las organizaciones dan la alternativa de teletrabajo, no necesariamente tienen que tener una silla para cada persona que trabaja en la empresa y eso permite reducir metros cuadrados, permite reducir uso de agua, de electricidad y varias cosas, ¿ya? Entonces, vuelvo a la pregunta. Si bien hay tantos beneficios, ¿por qué no se adoptó el teletrabajo de una manera mucho más extensiva con anterioridad? Así que acá me voy a volver al año 2016. El año 2016 les quiero contar que yo trabajaba en Microsoft. Microsoft, bueno, tiene varias herramientas de productividad y ocupaba muy intensivamente también la alternativa de teletrabajo, donde se consideraba que no todas las personas tenían que venir a trabajar a la oficina. De hecho, se consideraba que tampoco necesariamente tenías que trabajar de 9 a 6 de la tarde, sino que lo importante era cumplir con tus tareas y que tú podías todas las tareas asincrónicas hacerle en el horario que más te conviniera y obviamente las actividades, reuniones donde tú tuvieras que juntarte con otra persona se hacían en un horario determinado. Y la verdad es que con el ánimo de poder extender este mensaje de cómo ocupar la tecnología y las herramientas de productividad de una manera distinta para trabajar y probar otras fórmulas de trabajo y probar el teletrabajo, considerando que este era un escenario donde muchos países y muchas empresas todavía no se atrevían a dar ese salto de probar el teletrabajo, hicimos un experimento. Hicimos un experimento que se hizo el 16 de noviembre del 2016 y que fue un experimento tan osado que incluso llegó la televisión a grabarnos para preguntarnos por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo. ¿Y qué fue lo que hicimos? Un día miércoles decidimos cerrar el edificio de Microsoft. Así que el edificio, dijimos, se cierra en pleno día laboral el edificio y le dijimos a todas las personas del equipo, trabajen donde quieran. ¿Ya? Y les dijimos, ¿saben? Es más, queremos que nos manden una foto de dónde eligieron trabajar. Porque no solamente hay que trabajar de la casa. La verdad es que hoy día la tecnología te permite trabajar donde tú quieras y eso implica un amplio rango de lugares. Así que esas fotos que ven ahí, de hecho, son fotos reales de colaboradores de Microsoft. Está Hans delante de la moneda, está Paulina, que está con su perro en un parque de trabajo, y acá en la foto estoy yo, donde vino la televisión, vino Canal 13 a grabar el edificio vacío. De hecho, si ven, están todos los asientos vacíos. Y de hecho, la nota, porque esto fue noticia, era que
Microsoft había cerrado su edificio y que con esto en el fondo se comprobaba que realmente las personas pueden trabajar desde donde quieran. Ya nosotros éramos un equipo de más de 200 personas, hicimos incluso una reunión masiva en ese minuto que lo hicimos ahí absolutamente de manera remota. Y la verdad es que esto que estoy contando hoy día suena súper anecdótico, porque la verdad es que el edificio esté cerrado y que todos estén trabajando desde su casa o desde otro lado, es algo que nos tocó vivir recientemente, pero en ese minuto era algo completamente inédito, era algo que las empresas estaban muy lejos de hacer e incluso llegó a ser noticia y vino un canal de televisión justamente a cubrir esta nota de por qué Microsoft había hecho esto y cómo realmente se había podido hacer un día muy productivo de trabajo, donde se habían realizado todas las reuniones, todas las personas habían avanzado también con sus tareas y no había habido ningún problema. Así que fue una anécdota. ¿Qué fue lo que cambió desde estas fotos hasta el día de hoy? Todos lo sabemos. Llegó coronavirus, marzo 2020 ya se masifica la llegada de la pandemia, se toman muchas medidas y dentro de las medidas fue que muchas personas no salieran de su casa para trabajar. Obviamente que esto no aplicó a todas las personas, sino que aplicó a personas que tenían cargos que eran compatibles con una labor remota. ¿Y esto qué significó? Que muchas empresas que jamás habían hecho teletrabajo empezaran a hacerlo. De un día para otro, tal vez sin haber tenido hardware, sin haber tenido mucha preparación, sin haber preparado a los líderes o a los colaboradores, empezaron a trabajar de una manera distinta. Y bueno, algo que no se había hecho hasta ese minuto, donde las empresas si bien se conocían todos los beneficios del teletrabajo, beneficios para la empresa, para las personas, para el medio ambiente, no se estaba haciendo, coronavirus fue capaz de convencerlos a todos. Esto nos deja una gran lección, que es la siguiente. El principal impedimento para trabajar en forma remota nunca fue la tecnología, sino la cultura organizacional y la mentalidad de los líderes. Esto es lo que realmente impidió que se masificara el teletrabajo y otras maneras más flexibles de trabajar, y nunca la tecnología. Así que eso es algo que nos quedó muy, muy claro. ¿Y cómo se va a trabajar en el futuro? Acá esta es una foto de lo que va a pasar en Estados Unidos. Este es un estudio donde se anticipa que en Estados Unidos para el año 2027 van a ser más los trabajadores independientes que los trabajadores full-time. Y los trabajadores independientes en un gran porcentaje trabajan de manera remota. ¿Y esto de qué nos habla? Que va a seguir cambiando el mundo del trabajo, no solamente la manera donde trabajamos, de ir o no a un lugar físico, sino que también de tener trabajos independientes versus trabajos de tiempo completo. Así que vienen muchos más cambios de los que ya hemos visto. ¿Y cuáles son las distintas modalidades de trabajo que surgieron después de la pandemia? Vamos a revisarlo. Acá hay 5 modelos distintos. Generalmente nosotros escuchamos de 3. Escuchamos de el full presencial, el híbrido, y escuchamos del trabajo remoto. Acá yo les voy a hablar de 5 modelos diferentes. Bueno, primero, el trabajo presencial, que tiene 0% de teletrabajo. Podemos decir que este es el modelo de tal como era antes de la pandemia. Así que es un modelo donde las empresas trabajan 5 días de manera presencial. Esto ocurre en un gran porcentaje de industrias que requieren presencialidad, industrias de la salud, empresas productivas, transporte, ¿ya? De hecho, hay estudios internacionales que dicen que los cargos que realmente pueden trabajar de manera remota no son más de 20 a 30%. Así que implica que de todas maneras la mayoría de los cargos va a requerir presencialidad. ¿Y qué es lo importante pensando en el bienestar para los colaboradores, considerando que probablemente más de la mitad de los cargos no van a tener esta opción de trabajo remoto? Es importante revisar otras opciones de flexibilidad. Y esto es realmente importante hoy día, ¿por qué? Porque las personas hoy día quieren trabajar de otra manera. Se revalorizaron, se cambiaron las prioridades. Entonces, ¿cómo atraer talento en un contexto donde mi empresa, donde mi industria requiere la presencialidad 5 días a la semana? Y la verdad es que el teletrabajo no es la única opción de flexibilidad. Y quiero dejar eso bien, bien claro. Y quiero hacer también una invitación para que todos seamos creativos en cuáles son estas otras opciones de flexibilidad.
tener horarios más acotados, dar más días de vacaciones, dar tardes libres por eventos especiales, cambiar los turnos de trabajo, son algunas de las opciones que se presentan dentro de un esquema donde se tiene que trabajar de manera presencial. Luego, trabajo híbrido. Tenemos el modelo Clubhouse. Acá estamos pensando el modelo híbrido que se trabaja entre 1 y 4 días de manera presencial, ¿ya? Así que se combinan en la semana días presenciales y días remotos. ¿Y qué significa el modelo Clubhouse? Es un modelo donde yo voy a la oficina principalmente a socializar. Yo lo que voy a hacer es que voy a la oficina y mi principal objetivo es conectar con otras personas, tener reuniones presenciales, pero también mucho de este encuentro más informal. El encuentro en los pasillos, el cafecito. Y de hecho, tal como decía por ahí Steve Jobs, la innovación ocurre en los pasillos. ¿Cómo poder tener esos encuentros espontáneos, esos encuentros no planificados y tener esas conversaciones que realmente hacen la diferencia? Conversaciones donde yo sé cuáles son los proyectos, cuáles son las iniciativas que está realizando otro equipo de trabajo o cuando me invitan a participar también en iniciativas donde yo puedo aportar, ¿ya? El lugar físico de este tipo de modalidad es un lugar donde hay muchos espacios de encuentro e intercambio. Ahí, como vemos en esa foto, aparecen aparecen como los rincones del café y se propicia justamente ese encuentro informal. Luego tenemos otro modelo también, presencial, 1 a 4 días, ¿ya? Pero acá es un modelo basado en actividades. Básicamente la oficina se organiza de acuerdo a las actividades que se realizan en el día. Entonces, por ejemplo, hay distintas modalidades de oficina. Ahí en la foto vemos una modalidad que es oficina phone booth, que es como una micro oficina que está aislada acústicamente y que me permite, por ejemplo, a mí tomar una videoconferencia con aislación y poder conversar temas que sean confidenciales con total tranquilidad. Hay otras salas de reunión que son para tener una conversación uno a uno con otra persona, otras salas de reuniones, tener reuniones un poco más extensas y también otros espacios de encuentro informal. Y de esta manera yo ocupo la oficina y me voy cambiando de espacio de trabajo en la medida que van cambiando los requerimientos y mis actividades. Y lo que es muy importante también acá es que hayan espacios silenciosos para promover la concentración. Tercer modelo híbrido, las oficinas satélites. ¿De qué se trata este modelo? Que yo tengo un edificio central, tengo mis headquarters, pero además se habilitan otros espacios de cowork. Esto se presta mucho, por ejemplo, en empresas que tengan distintas ubicaciones físicas, que tengan sucursales, que tengan tiendas, se da en la banca, se da en el retail, por ejemplo, donde yo puedo habilitar estos pequeños cowork, donde las personas pueden elegir ir, si quieren ir a trabajar a la oficina central o quieren ir a trabajar a estas oficinas satélites porque tal vez me queda más cerca de mi casa. Así que ahí hay un tema geográfico donde me permite también ahorrar tiempo en los desplazamientos. Y por último, el modelo completamente remoto. Yo no voy a trabajar ningún día en la oficina, tal vez ni siquiera existe una oficina física. Y esto se da mucho en startups, también en empresas multinacionales que tal vez tienen una sucursal en un país y tal vez hay poquitas personas trabajando en ese país. Y acá, ¿qué es lo que debieran hacer las empresas que tienen este esquema totalmente remoto? ¿Cómo yo puedo facilitar la habilitación de un espacio de trabajo en la casa? Que la persona tenga acceso a una silla ergonómica, que tenga un lugar que realmente sea cómodo para mí trabajar. Y muchas empresas tecnológicas lo que hicieron es que, por ejemplo, dieron un bono donde cada persona podía acomodar su espacio en la casa de la manera que más quisiera. ¿Cuál es un desafío en un espacio completamente remoto? La colaboración y transmisión de la cultura. Ya para ir cerrando, ¿cuáles son las nuevas reglas post-pandemia? ¿Cómo lo podemos hacer para cuidar el bienestar de nuestros colaboradores? Primero, escuchar, escuchar, escuchar. Así que ahí tenemos una gran oreja y justamente tenemos que escuchar cuáles son las necesidades de nuestros equipos de trabajo, cuáles son las necesidades de nuestros líderes y cómo tenemos que irnos adaptando a esas necesidades cambiantes. Revisar la propuesta de valor. ¿Qué es lo que la empresa tiene para ofrecerle también a las personas, para atraerlas, para que las personas se desarrollen, crezcan y estén motivadas? Flexibilidad, y flexibilidad no es sinónimo de teletrabajo.
Como vimos, el teletrabajo es una de las modalidades, tiene muchísimos beneficios, muchas ventajas, pero hay muchos cargos que no tienen la oportunidad de hacer teletrabajo y ahí es necesario buscar otras alternativas. Coherencia entre lo que yo digo y la experiencia que va a tener el colaborador es otro punto importante. Desarrollar nuevos sistemas de comunicación y colaboración. La tecnología acá es nuestro gran aliado de cómo puede facilitar también la colaboración. Medir continuamente qué pasa con la experiencia de nuestros colaboradores, otro punto importante. Pero acá, ya para cerrar, les quiero recordar esa frase de por qué el teletrabajo no funcionó antes de la pandemia. No fue por una razón tecnológica, sino que fue por culturas organizacionales y mentalidad de los liderazgos. Así que esto realmente es un desafío cultural, cómo las empresas van evolucionando, cómo vamos también haciendo evolucionar el liderazgo y también cómo los colaboradores pueden manifestar lo que ellos desean y pueden adaptarse a nuevas formas de trabajar más ágiles y con más flexibilidad. Muchas gracias.